Bienvenidos al curso de precálculo. En el video de hoy vamos a ver las funciones inversas. Vamos a definir primero qué es una función inversa. Sean f de x y g de x dos funciones tal que f de g de x es igual a x para todo x en el dominio de g y g de f de x es igual a x para todo x en el dominio de f, entonces g es la inversa de f y se denota como f a la menos 1. Entonces recordemos de un video anterior que básicamente esta es la composición de funciones. Entonces lo que estamos haciendo es evaluar f en g de x en este caso y g en f de x. Si eso se cumple en ambos casos da x, entonces tenemos que entonces g es la inversa de f. Ahora, una cosa importante aquí de notación, la inversa normalmente se denota como f a la menos 1 y eso nos podría dar lugar a pensar que f a la menos 1 va a ser igual a 1 sobre f si pensamos que esto es un exponente, pero eso es simplemente una notación que no significa que f a la menos 1 va a ser 1 sobre f. Eso de pronto tenemos que ver el contexto, porque en algún momento de pronto se puede dar que esta f a la menos 1 sí cumpla esto, pero cuando estamos hablando de funciones inversas, esto no se cumple. Simplemente aquí va a ser una cuestión de notación y más esto se va a referir a una composición de funciones. Vamos a mirar qué es una función 1 a 1. Una función se llama función 1 a 1 si no hay dos elementos en su dominio que tengan la misma imagen en su rango. Aquí vamos a ver pues a nivel como de conjuntos cómo sería eso. Ahora, esta parte de acá, ¿qué significa? Que f de x1 va a ser diferente a f de x2 si solo si x1 es diferente de x2. Entonces, bueno, miramos acá en el primer caso. Tenemos un dominio, digamos, de la función y tenemos el rango. En el dominio tenemos estos valores, 1, 2 y 3, y en el rango tenemos 4 y 5 y 6. Observamos que un elemento en el dominio 1 está relacionado con 5, el elemento 2 está relacionado, digamos, con 6 y el 3 está relacionado con 4. Nos damos cuenta que no hay, como dice aquí, no hay dos elementos en el dominio que estén relacionados con el mismo elemento en el rango. O sea, ¿qué quiere decir? Que f es 1 a 1 para este caso. En el segundo caso, en que tenemos que en el dominio contamos con los números 7, 8 y 9, y en el rango contamos con los números 10 y 11. Entonces, 7 está relacionado con 10, 8 está relacionado con 11 y 9 está relacionado con 10. Nos damos cuenta que los números 7 y 9 en el dominio de la función están relacionados con el mismo elemento en el rango, o sea que están relacionados con el número 10. ¿Eso qué quiere decir? Que g no es 1 a 1. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Para eso vamos a, digamos, a necesitar una prueba que se llama la prueba de la recta horizontal. Y esta que dice, una función es 1 a 1 si y solo si ninguna recta horizontal cruza su gráfica más de una vez. Vamos a ver, por ejemplo, esta función que es f de x es igual a x al cuadrado. Nos damos cuenta que esta recta toca, digamos, si nosotros hacemos una recta en cualquier parte, va a tocar al menos en dos puntos la gráfica de la función. Eso que, digamos, analíticamente, ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, vamos a tomar el caso de que f de x valga 4. ¿Cuándo va a valer f de x 4? Nos damos cuenta que cuando valga menos 2, aquí en este punto, entonces menos 2 al cuadrado da 4, y cuando valga 2, f de 2 igual a 4. Entonces, esa es la razón, que quiere decir que para dos valores diferentes en el dominio, que son menos 2 y 2, vamos a obtener el mismo valor en el rango, que es 4. Entonces, esto quiere decir que esta función no es 1 a 1. Ahora vamos a tomar la función x al cubo. Por ejemplo, ¿qué valdría f si nos referimos aquí como esta función, o hacemos un paralelo, f de menos 1? F de menos 1 va a ser menos 1. ¿Y qué sería f de 1? Va a ser 1. Nos damos cuenta que son valores diferentes. Y lo mismo, si nosotros trazamos cualquier recta horizontal para la función f de x es igual a x al cubo, no vamos a encontrar que esa recta horizontal vaya a tocar la gráfica de esa función en más de un punto. Ahora, una función posee inversa solo si es una función 1 a 1. Dicho de otra forma, las funciones 1 a 1 son las que poseen inversa. Vamos a ver algunas propiedades de la función inversa o de las funciones inversas. Aquí básicamente la composición de funciones. F de
f de menos 1 de x va a ser igual a x y f a la menos 1 de f de x es igual a x. Recordemos que esto no es un exponente, sino simplemente para referirnos a la función inversa. Y lo mismo aquí es como si estuviéramos diciendo f de g de x igual a x o g de f de x es igual a x, siempre y cuando g de x sea la inversa de f de x. Otra propiedad, si f tiene una inversa, entonces la inversa es única. La tercera, el dominio de f es el rango de la inversa y el dominio de la inversa es el rango de f. Pues como son funciones, obviamente como lo dice la palabra inversas, pues estamos como invirtiendo dominio y rango. Cuarto, si el punto AB se halla en la gráfica de f, entonces el punto BA, que digamos que es el contrario, se halla en la gráfica de su inversa. Y quinto, la gráfica de f y la gráfica de su inversa son reflexiones cada una de la otra respecto a la línea recta y igual a x. Eso lo vamos a ver en este ejemplo. En ejemplo, entonces vamos a verificar la propiedad 5 y bueno, también vamos a verificar la propiedad de la composición de funciones. Vamos a tomar las funciones y igual a x al cubo y y igual a raíz cúbica de x. Entonces, x al cubo es esta gráfica de acá. Esta gráfica de acá que sube aquí como la vimos en el anterior, y la raíz cúbica de x es esta de acá, esta parte de acá, que es digamos que la que va más baja. Entonces nosotros vamos a verificar que efectivamente la composición de estas funciones nos da x. Entonces f de g de x va a ser igual a f de la raíz cúbica de x. Pero ¿qué es f? Entonces f es x al cubo. Si nosotros tenemos la raíz cúbica de x y le elevamos al cubo, nos va a dar x. Lo otro es que vamos a evaluar al contrario, g de f de x. ¿Qué es f de x? X al cubo. ¿Y qué es g? Vamos a este x al cubo le vamos a sacar la raíz cúbica. Nos vuelve a dar a x. Digamos que esa es una de las fórmulas que le podemos verificar que estas son funciones inversas. Y obviamente hay que tener en cuenta pues la prueba de la recta horizontal y mirar los dominios. Ahora, si nos damos cuenta y trazamos la recta y igual a x, que es esta parte de acá, vamos a fijarnos que lo que hay a un lado y al otro lado de esa recta van a ser reflexiones una gráfica de la otra. Entonces, ¿qué era lo que nos decían en el punto? De que la gráfica de f y la gráfica de su inversa son reflexiones cada una de la otra respecto a la línea y igual a x, que es lo que nos estamos dando cuenta acá. Vamos a ver otro ejemplo, vamos a partir de esta definición. Determinación algebraica de una función inversa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a escribir y igual a f de x. Vamos a despejar x en términos de y el tercer paso es intercambiar la variable x y verificar el dominio de la inversa. Una cosa aquí importante, ¿no? Aquí esto se refiere más a funciones polinomiales porque, digamos, en una función como el seno, pues nosotros no podemos hacer un despeje algebraico, ¿no? Entonces aquí básicamente por eso dice que determinación algebraica, porque de pronto se refiere a funciones polinomiales. Vamos a ver el ejemplo. Entonces dice hallar la inversa, aquí quedó inversa, pero es inversa de la función. Entonces tenemos que f de x va a ser igual a 3x a la 5 menos 2. Entonces, entonces lo que nosotros hacemos es que vamos a despejar x en términos de y. Entonces aquí 3x, aquí tenemos que f de x pues va a ser igual a y. Entonces 3x a la 5, aquí tenemos y más 2. Y vamos a decir que y va a ser igual entonces a 3x a la 5 menos 2. Y lo que vamos a hacer pues básicamente es ya expresar en términos de y. Entonces aquí pues vamos a decir que x a la 5 va a ser igual a y más 2 sobre 3. Aquí tenemos ya que pues sacamos la raíz quinta. Y el último paso es pues intercambiar las variables x por y. Aquí tenemos que x es igual a raíz quinta de y más 2 sobre 3. Aquí simplemente intercambiamos y entonces nos va a quedar que y va a ser igual a y más 2. Aquí, perdón, es x más 2 sobre 3 y todo le va a la 1 quinto, lo que es equivalente a raíz quinta de esto. Si nosotros hacemos la gráfica vamos a obtener pues algo similar a lo que vimos en el ejemplo anterior, porque básicamente a nivel de gráfica tanto x al cubo como la x a la 5 tienen una forma muy similar y lo mismo la raíz cúbica
de x o la raíz quinta de x tienen un comportamiento a nivel de gráfica muy parecido. Entonces lo mismo, nos damos cuenta que si trazamos la recta y igual a x acá, entonces obtenemos ese parecido entre la función original y su inversa, que una es la reflexión de la otra, pero respecto a esta gráfica y igual a x. Entonces aquí nos damos cuenta pues que estas funciones son inversas una de la otra y pues que no tenemos ninguna restricción en el dominio. Digamos, si nosotros fuéramos a hacer esto con funciones como y igual a x al cuadrado, tendríamos que tener en cuenta que una función inversa de x al cuadrado puede ser la raíz de x, pero tenemos que pues caer en cuenta de que la raíz de x es solamente existe, digamos, en la parte real para x positivo. Entonces nosotros en ese caso tendríamos que restringir el dominio para los reales positivos. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.